Hola, hoy vamos a comenzar con la clase número 1 de análisis de varianza o comúnmente llamado ANOVA. En este tema lo que vamos a hacer va a ser analizar diferencias entre tres o más poblaciones, ¿sí? Lo que vimos en test de hipótesis, ya sea en la prueba de una muestra, era comparar los datos de una muestra con una afirmación, con una hipótesis. Y en función de eso, llegar a una determinada conclusión. En la segunda parte de prueba de hipótesis, lo que habíamos visto era la comparación de dos muestras para poder llegar a inferir sobre las dos poblaciones, sobre si había diferencias o no en algún parámetro entre esas dos poblaciones, ya sea la media, la varianza. En este caso puntual, la idea es poder hacer comparaciones entre más de dos grupos, más de dos poblaciones, extrayendo muestras de cada una de las poblaciones, y en función de eso poder ver en primera instancia si alguno de esos grupos, algunas de esas poblaciones es significativamente diferente al resto, y luego, aplicando otros procedimientos, por ejemplo el procedimiento de Tukey-Kramer, poder llegar a determinar cuál sería, cuál o cuál esos grupos que son significativamente distintos al resto, ¿sí? Vamos a ver, la clase se divide en dos, o sea, van a ser dos clases, porque en la primera vamos a ver lo que es el análisis de varianza de un factor, o también llamado un diseño completo al azar. Lo que vamos a ver va a ser una prueba Fmax de Hartley para poder saber determinar si hay una determinada homogeneidad en las varianzas, y en función de eso se cumplirían uno de los requisitos para poder aplicar luego lo que es la prueba F de ANOVA, ¿sí? Donde veríamos diferencias de medias, luego aplicaría y llegaríamos a una conclusión si hay alguna diferencia o no entre alguno de los grupos. Y luego aplicaríamos el procedimiento de Tukey-Kramer para ver si se puede llegar a identificar cuál o cuáles serían esos grupos significativamente distintos al resto. Luego, en la clase número 2, veríamos todo lo relativo al análisis de la varianza de dos factores o diseños en bloques, donde se incluiría una variable adicional en todos los cálculos, ¿sí? Bueno, a ver, lo que es el análisis de la varianza de un factor o el diseño al azar, lo estudiamos desde el punto de vista de, se habla de análisis de varianza, pero como que luego lo que se trata de ver en el procedimiento es trabajar específicamente sobre las diferencias en las medias, ¿sí? Pero vamos a verlo todo como el análisis de la variación total. Si nos ponemos a ver acá cómo se compone la variación total, acá tenemos dos sumatorias. En el primer caso son los distintos grupos que tenemos. C es igual a, si tenemos tres grupos que queremos comparar, C va a ser igual a 3. Y N va a ser el tamaño de cada una de las muestras, ¿sí? En este caso puntual, X sub I, J va a ser cada una de las observaciones de cada una de las muestras. Y X barra puntito puntito, digamos, lo podemos llamar como media total, va a ser justamente la media total teniendo en cuenta absolutamente todas las observaciones de todas las muestras, ¿sí? La variación total se divide entre lo que es la variación entre los distintos grupos, ¿sí? Que tiene esta nomenclatura, ¿tá? Que si observamos acá, entre los distintos grupos, C es igual a la cantidad de grupos, y acá hay como una ponderación en función del tamaño de muestra de cada grupo con respecto a las diferencias que puede haber entre las observaciones de cada una de las muestras con respecto a la media total, ¿sí? Y también la variación dentro de los grupos, ¿tá? Que tiene esta nomenclatura, así lo llama Newbold, donde lo que se analiza es
cada observación puntual dentro de una muestra con respecto a la media de esa muestra. Por eso es que acá lo que vemos, y esto se lo hace por cada uno de los grupos, porque acá, hasta acá, teniendo en cuenta esta sumatoria, se tiene en cuenta por cada uno de los grupos, por un grupo en especial. Y luego al incorporar C, la sumatoria, ya estaríamos sumando todas las diferencias entre cada observación de cada grupo y la media de su muestra respectiva. ¿Sí? Bueno, a ver, en el procedimiento, esto que vemos acá, ya sea la variación entre los grupos y la variación dentro de los grupos, si sumamos todo esto más esto, vamos a llegar a la variación total. O sea que la variación total es igual a esto que tenemos acá, más esto, la variación entre los grupos, más la variación dentro de los grupos. En el procedimiento de lo que es análisis de varianza, nosotros acá tenemos identificado lo que es la variación entre los grupos, acá tenemos la variación dentro de los grupos, y acá tenemos la suma de esto y esto, ¿sí? El resultado de la suma de los dos anteriores. ¿Estamos? Este es un cuadro de variación, ¿sí? Normalmente en los exámenes se tiende a pedir de que completen este cuadro. Hay unas fórmulas para poder llegar a estos resultados, teniendo en cuenta todo lo que observamos en las muestras, y acá tenemos los, digamos, lo que correspondería a los grados de libertad de cada una de las fuentes que tenemos acá. Si tenemos 3 grupos, acá va a ser 3 menos 1, 2. En lo que es la fuente del error va a ser n menos c. N va a ser el tamaño total de la suma de todas las observaciones, ¿sí? Menos la cantidad de grupos que tenemos. Y la suma entre esto más esto, vamos a llegar a n menos 1. ¿Sí? Luego, al tener identificado la suma de los cuadrados, tanto del factor como del error, y los grados de libertad, c-1 y n-c, vamos a llegar al cuadrado medio, que va a ser dividir esto sobre esto. Y en el caso del error también, el cuadrado medio del error va a ser dividir esta suma de cuadrados dentro de la variación dentro de los grupos sobre n-c. ¿Sí? Al tener el cuadrado medio del factor y el cuadrado medio del error, dividimos ambos y con eso obtenemos la división de ambos, del cuadrado medio del factor sobre el cuadrado medio del error, obtenemos nuestra f observada. Esa f observada va a ser aquel valor que nosotros vamos a comparar con un valor de tabla para ver si se cumple o no, o sea, si se rechaza o no la hipótesis nula. Si existe evidencia o no para rechazar la hipótesis nula. Tengamos en cuenta que el valor de tabla, el f que surge del valor de tabla, no este, porque este es el f observado, sino el otro f que surge, que vamos a contrastar justamente, el que vamos a comparar con este, va a ser un valor que se va a determinar en función de los grados de libertad y en función del error que estamos dispuestos a asumir en la prueba. Y el valor P, hay alguna bibliografía que lo pone, por ejemplo, Berenson especifica dentro del cuadro lo que es el valor P, que es el mismo significado de lo que veníamos trabajando en lo que es prueba de hipótesis, que es la probabilidad de encontrar un F determinado, que va a ser mayor o más extremo, o más exacto, dice otra bibliografía, que el valor observado, que sería este que está acá, dado que la hipótesis nula es cierta. En muchas resoluciones simplemente se lo deja expresado si es que no se puede llegar al valor P, ya que muchas veces es complejo poder llegar al valor P, y lo que dice la bibliografía es que debemos depender en este caso de algún sistema informático. ¿Sí? Otras veces se lo puede sacar fácilmente. Bueno, hagamos un ejercicio. ANOVA de un factor. El director comercial de una importante compañía desea evaluar la efectividad de los equipos de venta luego de una campaña de venta. Cada equipo trabaja en una provincia distinta: Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago. Cada vendedor de cada equipo ha generado cada uno de los siguientes montos de ventas en miles de pesos. Acá tengamos en cuenta que estos son muestras, ¿sí?
puede pasar que la población sean mucho más vendedores en cada provincia, o que específicamente tengamos en cuenta la muestra en función de la campaña, de esta campaña específica de venta, ¿sí? Pero lo que sea el director es evaluar si hay, o sea, determinar la efectividad o el rendimiento de cada equipo, de cada grupo, teniendo en cuenta la información que extrajo de la muestra de cada una de las provincias, ¿sí? Acá observamos que tenemos 6 vendedores en Jujuy, 5 vendedores en Jujuy, y 6 en Salta, 6 en Tucumán y 6 en Santiago, ¿sí? Lo que sacamos para poder hacer un análisis previo es la media de las ventas en cada una de las provincias. Acá tenemos 73.000 en Jujuy por vendedor, 86.000 en Salta, en Tucumán 72.000 y en Santiago 72.000. Acá a simple vista como que notamos que quizás Salta sería diferente a la del resto, ¿sí? Y luego el promedio, teniendo en cuenta todas las observaciones, que es la media total que llamamos en la introducción teórica, es igual a 75.860 pesos, ¿sí? Bueno, si tenemos que diagramar para poderlo verlo, para poder observarlo gráficamente, hacemos un diagrama de dispersión y donde acá notamos cómo varía dentro de cada grupo, ¿sí?, el comportamiento de las ventas de esos vendedores que hemos analizado en estas 4 muestras, ¿sí?, y cómo se componen, ¿sí?, las 4 muestras, cómo varían entre sí. Observen, ¿sí?, esta con esta tiene poca variabilidad, y con esta también, pero como que esta, la de Salta, en promedio los vendedores están más arriba que el resto. Bueno, vamos a ver, aplicando la técnica, qué se obtiene. Pero, primero, lo que tenemos que hacer es aplicar la prueba Fmax de Hartley para probar la premisa de homogeneidad de varianza, usando un nivel de significación de 0,05. ¿Por qué? Porque para poder aplicar lo que es análisis de varianza se deben cumplir determinados supuestos. Y uno de esos supuestos es justamente el de la homogeneidad de varianza. Entonces, para poder aplicar la prueba de análisis de varianza, primero vamos a probar si existe una homogeneidad o no de varianzas. Entonces, en este caso, la hipótesis nula sería que las varianzas de las cuatro poblaciones son iguales. Y la hipótesis alternativa sería simplemente que no todas las varianzas son iguales. Acá tenemos determinado lo que son las varianzas de cada una de las provincias, las varianzas muestrales, ¿sí? S al cuadrado sub el grupo que corresponda, Jujuy, Salta, Tucumán o Santiago del Estero, ¿sí? En esta prueba lo que se hace es, directamente, dividimos la mayor varianza sobre la menor varianza muestral. Y con eso sacamos nuestro Fmax observado, ¿sí?, nuestro valor observado, que vamos a contrastar con un valor de tabla. En este caso puntual, la varianza máxima, la varianza muestral máxima es la de Santiago del Estero, y la menor es la de Jujuy. Por lo que la diferencia entre la varianza más grande y la varianza más chica es como que la varianza más grande es 1,5 veces más grande que la más chica. Por lo que tenemos una estadística de prueba de 1,5017. Nos vamos a la tabla Fmax de Hartley con un nivel de significación de 0,05 y vamos a obtener que, teniendo en cuenta la cantidad de grupos, ¿sí?, y el tamaño de muestra, que va a ser un valor que vamos a comparar justamente con el observado. En este caso puntual, si vemos, necesitamos un n promedio, un tamaño de muestra promedio. ¿Por qué? Porque muchas veces, como en este caso puntual, por eso lo hicimos a propósito, no todos los grupos tienen el mismo tamaño de muestra. Entonces, si habíamos observado, Jujuy tenía 5, Salta 6, Tucumán 6 y Santiago 6. Entonces, si sumamos, nuestro n total es igual a 23, ¿sí? 18 de las 3 provincias que tienen el mismo tamaño de muestra, y Jujuy, que tiene 5, 18 más 5, 23. Y lo dividimos en la cantidad de grupos. Por lo que
el tamaño de muestra promedio es 5,75. Acá lo debemos aproximar, lo que dice, no recuerdo si Berenson y Newbold, establecen que debemos tomar el entero de este resultado, por lo que vamos a trabajar con un tamaño de muestra igual a 5, o sea que acá va a ser 5 menos 1. Entonces, vamos a buscar un valor observado que tiene C, que es igual a 4 grupos, y un n promedio menos 1, que es 5 menos 1, 4. Por lo que el valor Fmax de Hartley es igual a 20,6. Si comparamos con esto, podemos tener la regla de decisión que dice que si el valor observado es mayor a este valor de tabla, entonces en ese caso rechazamos la hipótesis nula. Pero no es este el caso, porque 1,5017 no es mayor que 20,6. Por lo que no rechazamos la hipótesis nula y podemos afirmar de que no existe evidencia para poder afirmar que las varianzas son distintas. En función de eso podemos hacer el supuesto de que hay homogeneidad de varianza entre las 4 poblaciones. Si las condiciones son apropiadas, empleando un nivel de un alfa de 0,05, utilice la prueba F-ANOVA para determinar si existe diferencia entre los 4 equipos de venta. Cuando se refiere a si las condiciones son apropiadas, se refiere a los supuestos de que haya una aleatoriedad e independencia del error, normalidad y homogeneidad de varianzas. Esto es lo que justamente hemos probado recién. El resto lo tenemos que suponer. Suponer que todos los datos se distribuyen, que los datos de las distintas poblaciones se distribuyen en forma normal y que fueron extraídos con aleatoriedad y que hay una independencia del error, o sea que no hay una relación. ¿Sí? Bueno, a ver, la hipótesis nula sería que las medias de todas las poblaciones son iguales. La hipótesis alternativa sería que las medias de todas las poblaciones, que no todas las medias son iguales. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es completar justamente este cuadro para luego poder comparar este valor F observado con el valor que surge de la tabla, teniendo en cuenta este alfa de 0,05. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a los cálculos. Acá lo tenemos ya hecho. ¿Sí? Tenemos una cantidad de muestra total entre las 4 muestras, un tamaño total de 23. ¿Sí? Por lo que la suma de cuadrados entre los distintos grupos, ¿sí? Es un cálculo que tenemos que tener en cuenta que es una ponderación entre este 5 que es Jujuy, la media de Jujuy con respecto a la media total. Este 6 con respecto al 86 que es de Salta, ¿sí? Con respecto a la comparación con la media total. ¿Sí? Y así, por Tucumán y por Santiago, ¿tá? Que tienen iguales medias muestrales e iguales tamaños de muestra. Por lo que llegamos a que la suma de los cuadrados entre los grupos es igual a 824,61. Luego, para ver la suma de cuadrados dentro de los grupos, ¿sí? Tenemos que hacer muchos más cálculos, porque observen que tenemos que comparar cada valor con respecto a la media de la muestra donde se encuentra ese valor. Entonces, acá pongo los ejemplos de los primeros dos y de los últimos dos. En este caso sería este valor puntual, 72, menos la media de la muestra donde se encuentra este 72 elevado al cuadrado, más 69 que está acá, menos 73 elevado al cuadrado, y así. 5 diferencias por Jujuy, 6 por Salta, 6 por Tucumán y 6 por Santiago. Y acá observamos que las últimas son de Santiago. 85 menos la media de Santiago, que es 72, y más 63 menos la media de Santiago, que es 72, elevado al cuadrado. ¿Sí? La suma de todas esas diferencias elevadas al cuadrado, que son en total 23 diferencias elevadas al cuadrado, va a ser igual a 1342. Por lo que la suma de cuadrados totales, o lo que es la variación total, que lo habíamos visto también, es igual a 2166,61. ¿Sí? Con eso podemos empezar a completar el cuadro. Observen acá,
Acá tenemos la suma de cuadrado entre los grupos, la suma de cuadrado dentro de cada grupo, y la suma de cuadrados totales. ¿Sí? Los grados de libertad es fácil, lo que es C-1, son 4 grupos, son 3, son 23 observaciones en total, menos 4 grupos es 19, y el total de grados de libertad, que es n-1, que es 23 menos 1, es igual a 22, y que la suma de 19 más 3 me debería dar igual a 22. ¿Está? Es una manera de comprobar. Comparar la suma de esto más esto con respecto a n-1. ¿Sí? Si está bien ahí, es porque tendríamos bien los 3 casilleros acá. Luego sacamos los cuadrados medios. Es dividir la suma de cuadrados entre los grupos sobre los grados de libertad, que sería C-1 del factor. En este caso, me da igual a 274,87. Y el cuadrado medio del error, que sería 1342 dividido 19. Esto me da igual a 70,63. En función de eso, dividimos ambos cuadrados medios y tenemos igual, que nuestra f observada es igual a 3,89. El valor P queda ahí, el valor P va a ser la probabilidad de encontrar una f que sea mayor o igual a 3,89. Eso, ¿sí? La regla de decisión sería rechazar la hipótesis nula, lógico, si este valor excede el valor de tabla de la distribución f, teniendo en cuenta este alfa de 0,05, el c-1, que es 3, y el n-c, que es igual a 19. Si el f observado excede este valor de tabla, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Por lo que nos vamos a la tabla es la distribución f, ¿sí? Donde tenemos el alfa acá, se ve chiquitita la tabla, pero como se puede llegar a comprender, el grado de libertad 1 y el grado de libertad 2. Entonces, en este caso puntual, nosotros tenemos, estas son las variables que necesitamos, 0,05, grado de libertad en primer caso C-1 es igual a 3, lo tenemos identificado, ese es primero el alfa con el que voy a trabajar, el 3, el primer grado de libertad, y el segundo grado de libertad es igual a 19. Por lo que nuestro valor de tabla va a ser igual a 3,13, se ve ahí bien chiquitito. Entonces, en función de eso, vamos a comparar que el valor observado, nos damos cuenta que es mayor que el valor de tabla. Entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Eso qué significa? Que existe evidencia para afirmar de que uno de los grupos es significativamente distinto que el resto. ¿Sí? Uno o unos de los grupos son significativamente distintos que el resto. ¿Sí? Al menos hay un grupo significativamente distinto que el resto. Entonces, lo que hacemos ahora es, en función del resultado encontrado, donde rechazamos la hipótesis nula, o sea, si realmente rechazamos la hipótesis nula, entonces aplicamos Tukey-Kramer, que es un procedimiento para determinar cuál de todas las medias es diferente del resto. Entonces, acá tenemos las medias de las 4 muestras, ¿sí? Las 4 medias muestrales. Vamos a comparar los valores absolutos de las diferencias entre cada una de esas 4 medias entre sí. Entonces comparamos la media de Jujuy con la de Salta, la media de Jujuy con la de Tucumán, la de Jujuy con Santiago, luego la de Salta con Tucumán, la de Salta con Santiago, y la última que nos queda sería la de Tucumán con Santiago. ¿Sí? Valores absolutos a cada una de esas diferencias, y tenemos determinados valores. Esos valores vamos a comparar con una estadística que surge de una fórmula. Esa estadística es el alcance coestudentizado, ¿sí? Que se forma teniendo en cuenta un valor de tabla y un valor que surge de una raíz, de esta expresión, que es el cuadrado medio del error, y acá tengamos en cuenta algo que es la aclaración. Para cada diferencia vamos a tener un alcance distinto en función de los tamaños de las muestras de esas diferencias que hemos sacado. Si nosotros acá observamos, tenemos ¿cuántas muestras distintas? Tenemos Jujuy, que es igual a 5, y después Salta, Tucumán y Santiago igual a 6. Por lo que vamos a tener 2 diferencias, 2 alcances que van a servir para comparar con respecto a esto. En el primer caso, si observamos, acá comparamos
la media de una muestra que tiene 5 con la media de una muestra que tiene 6 observaciones. Acá lo mismo y acá lo mismo, porque más 3 Jujuy tiene 5 y el resto tiene 6. Por lo que vamos a ver cuál sería el alcance para poder ver si estas tres diferencias son significativamente, son grandes o no, ¿sí? Son distintas o no. Entonces, para el primer caso, vamos a determinar primero cuál sería el Q de tabla, el Q estudiantizado. Vamos a la tabla, hay una tabla ahí, no la ponemos porque es un cálculo fácil, es un alfa, un C y un N menos C, y me da igual a 3,98. Y luego sí, el primer alcance, donde tengo comparaciones entre una muestra de tamaño 5 y una muestra de tamaño 6, el resto es todo el 3,98 que surge de acá, el cuadrado medio del error, me da 14,32. ¿Qué significa? Que si una de estas tres diferencias que tengo acá excede el 14,32, significaría que esa diferencia sí es significativamente distinta entre esas dos muestras que estamos, dos medias muestrales que estamos comparando. Como en este caso no lo es, el 13 es la diferencia más elevada, pero no excede este valor tope que tenemos, podemos decir que no hay diferencia significativa en estas tres diferencias, ¿sí? Pero nos falta comparar estas tres, donde acá tenemos que generar un nuevo alcance que tenga, en este caso, las comparaciones entre dos muestras de igual tamaño, dos muestras de igual a 6. En este caso es igual a 13,65 esa diferencia máxima permitida. Y acá nos ponemos a ver, ¿y qué observamos? Que 14 excede 13,65 y que este 14, esta diferencia, también excede. Por lo que tenemos que identificar cuáles son las medias que generaron esas diferencias. Y no son ni Tucumán ni Santiago, son las medias de Salta en la primera y de Salta en la segunda. Por lo que, en función de eso, de este procedimiento, podemos afirmar que la media de la provincia de Salta, de las ventas de los vendedores de Salta, es significativamente diferente a la del resto. Y con eso podríamos hacer el supuesto de que la población de Salta, de estos vendedores que generaron estas ventas, es significativamente distinta del resto. ¿Sí? Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo.